En este video comenzaremos con teoría de matrices. Vamos a empezar por definir lo que vamos a entender por una matriz. Una matriz va a ser un arreglo rectangular de números de la siguiente forma. Entonces vamos a tener en la parte horizontal van a ser renglones y la parte vertical, o sea, los números arreglados verticalmente se les va a llamar columnas. Entonces vamos a tener en el primer renglón, vamos a tener A11, A11, A12, A13, A14, etcétera, así hasta el A1N. Después vamos a tener en el siguiente renglón, vamos a tener el A21, A31, A41, etcétera, así hasta al AM1. Después aquí vamos a tener, por ejemplo, el A22, así hasta el A2N. AM2, así hasta completar los AMN. Y esto se va a acomodar entre paréntesis o corchetes. Entonces esto es una matriz de tamaño M por N, que son M columnas por N renglones. Lo dije al revés, M renglones con N columnas. Entonces vamos a escribir esto como una matriz. Esto es una, déjenme que agarre mi lápiz, es una, aquí está, es una matriz, es una matriz de tamaño M por N, que son M renglones, M renglones con N columnas. Yo hace rato lo dije al revés, disculpen. Entonces, este es una matriz M por N. Entonces, las siguientes matrices que voy a escribir van a representar, por ejemplo, el i-ésimo renglón y la j-ésima columna, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una matriz que sea, por ejemplo, de la forma AI1, AI2, así hasta el AIN, este es el i-ésimo renglón, y por ejemplo, AIJ, así hasta al AMJ, y la j-ésima columna. Entonces, esto es importante porque después vamos a escribir renglones y columnas por separado para hacer las multiplicaciones y después para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a tener operaciones entre las matrices. Las matrices se van a poder sumar, se van a poder restar, multiplicar entre ellas y multiplicar por algún escalar. La multiplicación de matrices va a estar restringida, van a tener que satisfacer una condición, el tamaño de la matriz. Entonces ahorita lo vamos a poner. Entonces vamos a poner dos matrices de la forma, dos matrices M por N, A y B. Entonces vamos a escribirlas. Sean A y B, dos matrices M por N. Entonces, por ejemplo, voy a poder hacer la suma y la resta. Voy a suponer que A es de la forma A11, A11, voy a ponerla. Nada más voy a escribir los últimos. Este es A. Y B, aquí la voy a escribir B11. Esas son las entradas. Resulta que la suma o resta de matrices va a hacerse entrada con entrada. Entonces la entrada A11 se suma o resta con la entrada correspondiente de B11. Y así A12 con B12,
por ejemplo, A33 con B33, etcétera, ¿sale? Entonces, la suma o la resta entre matrices es entrada a entrada. Entonces, la matriz resultante sería A11, por ejemplo. Entonces, entradas correspondientes con entradas correspondientes. Y si las matrices son M por N, pues la matriz resultante también queda M por N. No cambia el tamaño de la matriz. Las matrices satisfacen propiedades similares a las propiedades de los números. ¿Qué propiedades estoy diciendo? Pues la suma de matrices es conmutativa, por ejemplo. Entonces, la suma satisface lo siguiente. Déjenme reescribir esto. Es conmutativa, conmutatividad, entonces A más B es B más A. Es asociativa, entonces si yo sumo A más B más C, es lo mismo que A más B más C, A más B más C, ¿sale? Asociativa, existe la matriz 0. ¿Cuál sería la matriz 0? Pues sería la que tiene pues ceros en todas sus entradas, ¿sale? Entonces existe la matriz 0 y entonces A más la matriz 0 pues me da la misma matriz. Y también existe una matriz que le vamos a llamar más adelante, se le va a conocer como la matriz inversa y va a ser tal que, existe una matriz inversa tal que A por A inversa, lo mismo que A inversa por A, y me da la matriz, en este caso, estoy multiplicando, era sumada, ya estoy adelantándome, es una matriz tal que sumada me da la matriz 0. En este caso, pues sería la matriz inversa de una matriz sumada, pues sería su negativa, ¿no? Sería aquella matriz cuyas entradas sean en signo contrario a la matriz. Entonces, estas propiedades hacen que se satisfagan estas condiciones para la suma de matrices. Otra operación importante para las matrices es el producto por escalar. En este caso, yo puedo multiplicar escalares, o sea, números, por matriz. Entonces, otra operación es el producto por escalar. Entonces, se hace un número real, estamos aquí en los reales, y A una matriz M por N. Entonces, pues C por A. ¿En qué consiste esta multiplicación? Pues es muy sencillo. Este escalar multiplica a cada una de las entradas de la matriz A. En este caso, CA11, CA1N, CAM1, CAMN. Entonces, simplemente cuando tengo el escalar, este escalar multiplica a cada componente de la matriz. Y bueno, también satisface las siguientes propiedades. Cuando multiplico una suma, pues es distributiva. Esta propiedad se llama distributividad respecto a la multiplicación por escalar.
es asociativa. Si C y D son escalares, perdón, C por A más D por A. Existe pues el elemento neutro, que sería 0 por A es igual a 0. Y la asociatividad. Entonces estas propiedades son importantes, es la suma y la multiplicación por escalar. Y ahora sí, vamos a suponer que tenemos dos matrices. Ahora viene el producto entre matrices. Esto fue producto por escalar y ahora viene el producto de las matrices. Entonces voy a suponer que, bueno, hay una condición importante que es cuando dos matrices son iguales. Dos matrices son iguales cuando todas sus entradas son iguales una a una. O sea, la entrada A11 es igual a la entrada, por ejemplo, B11, la entrada A12 a la B12, etcétera, ¿no? Todas las entradas tienen que ser iguales para que yo pueda decir que las dos matrices son iguales. Entonces, esa es una condición importante. Bueno, ahora vamos con la multiplicación de matrices. Entonces voy a suponer que tengo dos matrices. Aquí hay dos cosas importantes. El producto matricial entre matrices solamente se puede dar cuando coinciden los renglones de una con las columnas de la otra. Entonces, ¿a qué me refiero? Es de que tengo, aquí voy a escribirlo, producto entre matrices. Entonces, fíjense, voy a tener una matriz que es M por N más por una matriz B que es N por P. Entonces vamos a continuar con lo de producto de matrices y vamos a tener dos matrices, una matriz A que es de tamaño M por N y una matriz B que es de tamaño N por P. Entonces lo que les comentaba es de que para estas matrices lo que tienen que coincidir son los extremos de una y el extremo de la otra. En este caso tienen que coincidir renglones con columnas y la matriz, estas de aquí tienen que ser iguales, estas tienen que ser iguales. Y la matriz resultante va a ser una matriz C de tamaño de los extremos. En este caso sería una matriz M por P. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una matriz A que es 3 por 1 y vamos a multiplicarlo, por ejemplo, con una matriz que es una 1 por, y puede ser del tamaño que sea, 1 por 5, por ejemplo. Y entonces la matriz resultante sería una matriz C que sería 3 por 5, ¿sale? Si yo tengo una matriz, por ejemplo, 2 por 2 y la quisiera multiplicar por una 3 por 2, pues no se puede porque estos de aquí no coinciden. Entonces no puedo hacer la multiplicación. Sin embargo, si yo tuviera una matriz, por ejemplo, A 2 por 2, una A 2 por 2 por una B, que sería en este caso al revés, una 2 por 3, esa sí la puedo multiplicar. Y la matriz resultante sería una matriz 2 por 3. ¿Sale? Entonces, el producto de matrices tiene esta restricción con respecto al tamaño de las matrices que yo pueda multiplicar. Y entonces, para multiplicar matrices, se sigue una forma específica de multiplicación. Antes de ver cómo se multiplican las matrices, vamos a escribir las propiedades que satisfacen. Entonces, la multiplicación satisface, es asociativa. Aquí es muy importante
respetar el orden de multiplicación, porque resulta, en este caso, esta es asociatividad, es distributiva respecto a la suma, distributividad, lo que les decía es que hay que respetar el orden de multiplicación. En este caso estoy multiplicando por la derecha, entonces la multiplicación se mantiene por la izquierda, es por la izquierda. También puedo distribuir respecto a la derecha. ¿Sale? Distributiva respecto a un escalar. Aquí déjenme cambiar la letra porque vayan a pensar que esto es una... Voy a poner K. Donde K es un número real. Y la más importante es que el producto, pues, no es conmutativo. O sea, A por B no es lo mismo que B por A. Por lo que les acabo de explicar de los tamaños de las matrices, ¿sale? Otra propiedad importante, o más bien operación de las matrices, es algo que se le conoce como la matriz transpuesta. Entonces, ahorita les voy a decir cómo se multiplican matrices. Escribo lo que es una matriz transpuesta y empezamos a ver la multiplicación. Entonces sea A una matriz M por N. Entonces la transpuesta se denota como una A superíndice T mayúscula. Es la matriz, y la matriz es del tamaño N por M. Si la matriz original es M por N, la transpuesta es N por M. Y como se imaginarán, es una matriz que resulta de intercambiar renglones por columnas. Entonces, por ejemplo, si A es la matriz, por ejemplo, 1, 3, 5, 2, 7, 4, entonces su transpuesta sería la matriz 1, 3, 5, la que es renglón ahora es columna, y la que es columna ahora es renglón, 2, 7, 4, ¿sale? Entonces esta es su transpuesta. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se multiplican dos matrices. Entonces la multiplicación de matrices tiene una forma particular. Entonces vamos a poner, por ejemplo, A, que sea 1. Voy a empezar por unas matrices sencillas para una 2 por 2 por una 2 por 2. Voy a multiplicar A por B. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar este con este y luego voy a sumar la multiplicación de este con
a ver, ¿cómo? Es agarrar primer renglón por la primera columna. Y lo que voy a hacer es multiplicar término a término. Entonces voy a multiplicar lo que les decía, este por este, y lo voy a sumar con este más este. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Es 1 por menos 2 más 2 por 1. Y eso lo pongo en la primera entrada. Después, ya sea que me vaya todas las, todos los renglones y todas las columnas o por columna, y entonces tienen que elegir. Entonces yo voy a elegir irme por columnas. Entonces ahora voy a agarrar primer renglón, ya hice primera columna, primer renglón, segunda columna. Y hago exactamente lo mismo y el resultado va a quedar en la segunda columna. Entonces me va a quedar 1 por 4 más 2 por 2. ¿Sale? Ahora tomo segundo renglón, primera columna y el resultado va a quedar aquí. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Me quedaría 2 por menos 2 más 3 por 1. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos segundo renglón, segunda columna y el resultado va a quedar acá. Entonces me quedaría 2 por 4 más 3 por 2. ¿Sale? Y entonces ahora sí, hago las operaciones y ya calculé mi multiplicación. Me quedaría menos 2 más 2, bueno, aquí queda 0, 4, 4 por 1, 4, más 4, 8, 2 por menos 2, menos 4, más 3, menos 4 más 3, menos 1, y aquí quedaría 8 más 6, quedaría 14, ¿no? 8 más 6, 14. Y esta es la matriz resultante de multiplicar A por B. ¿Sale? Entonces, no lo olviden, voy a borrar estas para que vean cómo va. Entonces va de nuevo. Primer renglón, primera columna y va aquí donde está lo verde. Después, segundo renglón, queda en rojo. Primer renglón, segunda columna y va aquí. ¿Sale? Después me bajo segundo renglón, primera columna y va aquí. Y finalmente me quedaría segundo renglón, segunda columna y va acá. ¿Sale? Y así nos vamos yendo por todas las columnas y renglones de la matriz hasta completar todas las entradas de mi matriz resultante. Entonces, ese es el producto de matrices, así se hace. Ahora ya vimos la transpuesta y otras funciones, perdón, otras propiedades de las matrices sería, por ejemplo, la traza. Aquí yo les he estado trabajando puras matrices M por N, donde tengo M renglones, N columnas o N renglones, o M renglones, N columnas. Pero ¿qué pasa cuando el número de renglones es el mismo que el número de columnas? Pues entonces esa matriz tiene un nombre especial y son matrices muy importantes. Esa matriz se le llama matriz cuadrada. Entonces vamos a ponerlo aquí cuando tenemos el mismo número de renglones que de columnas,
Entonces, en este caso, m es igual a n y la matriz es de tamaño, pues, m por m, por ejemplo, o n por n. Entonces, a esta matriz se le conoce como matriz cuadrada. Entonces, les comentaba que a estas matrices se les conoce como matrices cuadradas. Y bueno, lo que sigue es implementar nuestra notación matricial para el cálculo de unas matrices que se llaman matrices inversas. Y esas matrices inversas las vamos a utilizar nosotros para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, eso lo veremos en los siguientes videos.